Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía González y el día de hoy les voy a hablar sobre las razones de cambio relacionadas. Lo que contiene mi video son qué son las razones de cambio, uso las razones de cambio para determinar el volumen de un cono o un cono truncado, uso de las razones de cambio para determinar la velocidad angular de un objeto en movimiento y ejemplos de ambos para que pueda quedar un poco más clara la explicación. La introducción. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un concepto que es clave para el cálculo y que son las razones de cambio. Podemos ver cómo podemos usar este concepto para resolver problemas del mundo real, como calcular volúmenes, velocidades y muchas más. Uno de los objetivos de mi video es que podamos aprender a aplicar las razones de cambio para poder resolver problemas de cálculo de un volumen de un cono y la velocidad angular de un objeto en movimiento. Bueno, sobre qué son las razones de cambio. Las razones de cambio, estas se refieren a la relación entre dos o más variables que cambian con el tiempo o con respecto a otra variable. Estas son muy esenciales en el estudio de las derivadas que nos permiten medir cómo cambian cantidades como el volumen, la temperatura o incluso la velocidad. Bueno, las razones de cambio nos dicen qué tan rápido cambia una cantidad respecto a otras. En este caso, en matemáticas nosotros las usamos comúnmente para relacionar diferentes variables que cambian. Un ejemplo podría ser, si nosotros tenemos un automóvil que se mueve, pues nosotros podemos calcular la velocidad viendo cómo cambia su posición respecto al tiempo. Más adelante les voy a dar ejemplos sobre lo que estoy hablando para que pueda quedar. Bueno, como les estaba comentando antes, les voy a dar un ejemplo sobre la explicación de las razones de cambio. Y, por ejemplo, tenemos un vehículo que recorre 100 kilómetros por 2 horas. ¿Cómo calculamos su velocidad? Pues simplemente dividimos la distancia recorrida entre el tiempo, que en este caso sería la velocidad sería igual a distancia partido tiempo. Y habíamos dicho que recorría 100 kilómetros en 2 horas. Y si dividimos 100 dividido entre 2, nos quedaría 50 kilómetros por hora. Y esto es un ejemplo de una razón de cambio, porque estamos viendo cómo cambia la distancia respecto al tiempo. Pues en el cálculo, las razones de cambio se expresan a través de las derivadas. Y la derivada de una función nos dice exactamente qué tan rápido está cambiando una cantidad en un momento dado. Ahora les voy a dar un ejemplo. Sobre el cálculo del volumen de un cono. Entonces, en este sería, supongamos que tenemos un cono cuya altura está aumentando a una tasa de 3 centímetros por segundo y queremos saber a qué velocidad está cambiando el volumen del cono. Para formular, necesitamos de primero la fórmula del cono. Y la fórmula del cono sería V es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por h, donde r sería el radio y h es la altura. Ahora necesitamos la variación de altura. Imaginemos que el radio del cono es constante. Digamos que 5 centímetros. Pero la altura está aumentando a razón de 3 centímetros por segundo. Sería 3 cm
centímetros por segundo. Y nosotros queremos encontrar la razón de cambio del volumen o cómo está cambiando el volumen respecto al tiempo. Entonces, lo que nos tocaría que hacer es derivar la fórmula. Para calcular cómo cambia el volumen, derivamos la fórmula respecto al tiempo usando la regla de cadena, que usando la regla de cadena nos da. Vamos a colocar acá regla de la cadena. Vamos a hacer de otro color para que no nos confundamos. Nos quedaría V de T, que esto es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado de h de t, donde donde dv, perdón, es la tasa de cambio de volumen, que sería esta. Esta sería nuestra tasa del volumen, esta. Y esta sería nuestra tasa de cambio de la altura, que en nuestro caso, este sería los 3 centímetros. Ahora vamos a calcular y vamos a sustituir los valores. Entonces, vamos a sustituir valores. Acá tenemos nuestra fórmula. ¿Qué nos quedaría? ¿Sí? Sería 1/3 de pi por 5 al cuadrado por 3, que es nuestra razón de cambio, y esto nos quedaría 1/3 por pi por 25, que es 5 por 5, 25 por 3. Esto nos da, si lo metemos a la calculadora, nos quedaría 25 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, el volumen del cono está aumentando a razón de 25 centímetros a 25 centímetros cúbicos por segundo. Ahora, esto sería nuestro primer ejemplo. Acá usamos la regla de la cadena. Ahora, en nuestro segundo ejemplo, que sería la velocidad angular de un objeto en movimiento. Vamos a colocar acá para que no nos perdamos. Vamos a colocar qué ejemplo estamos dando, qué ejemplo les estoy dando. En este caso sería velocidad angular de un objeto en movimiento. Bueno, ahora vamos a hablar para este ejemplo sobre la velocidad angular, que es la rapidez con la que un objeto gira o rota. Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que tenemos un objeto girando. Vamos a ver que tenemos un objeto. Vamos a hacer que es una pelota. Y este está girando. Y este está girando en un círculo de radio que sería 2 metros. Nuestro radio sería 2 metros. Y queremos saber cómo está cambiando el ángulo a medida que pasa el tiempo. Entonces, para esto de primero tenemos que tener un concepto sobre qué es la velocidad angular. Entonces, acá estamos metiendo un poco de física. ¿Y acá qué es la velocidad angular? Pues la velocidad angular se mide como el cambio del ángulo respecto al tiempo. Y la fórmula de la velocidad angular sería esta. Vamos a colocar acá fórmula. Y la fórmula de este sería
velocidad angular es igual a... ¿Dónde la velocidad? ¿Dónde? Acá. Esto es la velocidad angular y esto es el ángulo. Ok, ahora lo vamos a hacer como un ejemplo, pues el ejemplo numérico. Si sabemos que un objeto completo, si sabemos que un objeto completa una rotación completa de 360 grados o 2 pi radianes en 10 segundos, podemos calcular la velocidad angular. O sea, si necesitamos saber la velocidad angular, la podemos calcular de esta manera. Tenemos acá, que sería 2 pi radianes, que nos lo está dando el ejemplo, lo voy a volver a repetir. Si sabemos que un objeto completa una rotación a 360 grados o 2 pi radianes en 10 segundos. Entonces tenemos, vamos a sustituir los datos, acá sería los 2 pi radianes partido los 10 segundos que nos da el problema, segundos. Esto, si dividimos 2 pi dividido 10, lo vamos a ingresar a nuestra calculadora. Nos quedaría 0.2 pi radianes por segundo, por segundo. Y acá tenemos nuestros dos ejemplos. Espero que nos haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.